Igual 11 al regresar a casa, Ash percibió un delicioso aroma que se extendía hacia él en el momento en que abrió la puerta. El familiar aroma a comida que salía de la cocina flotaba en el aire. Era el olor de la comida de su madre. Cuidado, ya estoy en casa. Ash gritó dentro de la casa mientras se cambiaba los zapatos. Delia asomó la cabeza desde la cocina con una espátula en la mano, y sus ojos se iluminaron al instante en el momento en que vio a su hijo. Fan de Ash. ¿Has vuelto? Se acercó rápidamente, examinando a su hijo de arriba abajo. Le apretó los hombros y le palpó la cara, y solo suspiró aliviada al comprobar que no le faltaba ninguna extremidad. Estos últimos 3 días deben haber sido duros, ¿verdad? Mírate, has adelgazado muchísimo. Mamá, solo estuve fuera 3 días, no es para tanto, dijo Ash, entre la risa y las lágrimas. 3 días es aún mucho sufrimiento, dijo Delia, empujándolo escaleras arriba sin darle cabida a ninguna discusión. Primero ve a darte un baño, cámbiate de ropa y luego baja a comer. La cena estará lista pronto. Lo sé, lo sé. Ash sonoramente mientras subía las escaleras, con la voz insistente de Delia siguiéndole. Preparé tu arroz con curry favorito y una sopa de carne guisada. Definitivamente no comiste bien estos últimos días que estuviste fuera. Ash entró en su habitación y cerró la puerta, y por fin sus oídos encontraron algo de paz. Yacía en la cama, mirando fijamente al techo, que le resultaba familiar, con una leve sonrisa en los labios. Este sentimiento de familia fue verdaderamente maravilloso. En la planta baja, Delia tarareaba una canción mientras estaba ocupada en la cocina, con la espátula volando por los aires a medida que el aroma se hacía más intenso. Payettone no era muy grande, y cualquier noticia se difundía rápidamente por el vecindario. En los últimos 2 días, cada vez que salía a comprar víveres, las mujeres del lugar la apartaban para elogiarlo sin cesar. Tu Ash es realmente increíble. Escuché que ahuyentó a un líder Beedrill en el campamento de verano usando solo 2 Pokémon. ¿Verdad que sí? Mi hijo volvió y no paraba de hablar de lo impresionante que era Ash. Delia, tu hijo sin duda se convertirá en un entrenador increíble en el futuro. Delia respondió humildemente con un no es nada, pero su corazón rebosaba de alegría, más dulce que la miel. Ahora que su hijo había regresado, tenía que tratarlo bien. Arriba, Ash terminó de bañarse, se puso ropa limpia, secó el pelo y se recostó en la cama. El vapor del baño aún no se había disipado por completo, dejando la habitación con una sensación cálida y acogedora. Se quedó mirando al techo, y las escenas de aquel día en el campamento de verano afloraron involuntariamente en su mente. Charmeleón y Growlithe a su lado, el líder Beedrill huyendo avergonzado, y aquellos hilos dorados. ¿Cuál era exactamente esa habilidad especial? Ash se sumió en profundos pensamientos. Sabía perfectamente que su capacidad para manejar esa situación con calma se debía en gran medida a que poseía la mentalidad y la experiencia de un adulto. Pero sin esa habilidad especial para comunicarse con los Pokémon, le habría sido imposible ordenar a 2 Pokémon que derrotaran al líder Beedrill. Ash se esforzó por recordar la sensación de aquel momento. Cuando sus manos tocaron a Charmeleón y Growlithe, sintió como si algo en su mente se hubiera desbloqueado, y entonces vio esos hilos dorados que los conectaban. En sus recuerdos, en la película Lucario y el misterio de Mew, Ash poseía un aura poderosa, pero no podía usarla libremente. En este mundo, los humanos con habilidades especiales no eran pocos. El poder del aura permite percibir el poder del aura de todas las cosas, leer la mente e incluso manifestar ataques físicos. El poder del crecimiento excesivo permite el diálogo telepático con los Pokémon e incluso viajar a través del tiempo y el espacio. Los poderes psíquicos permiten la telequinesis, la lectura de la mente y la visión del futuro. Ash comparó una por una las habilidades que conocía, solo para descubrir que la suya era diferente a todos los demás. El poder del aura se centraba más en la percepción y la detección, el poder del crecimiento excesivo hacía hincapié en la telepatía, y los poderes psíquicos se centraban principalmente en la telequinesis. Sin embargo, su habilidad parecía basarse en establecer una conexión con un Pokémon, lo que permitiría la comunicación y la resonancia. ¿Era algo así como un vínculo? Como no pudo resolverlo, no se molestó en darle demasiadas vueltas. En lugar de obsesionarse con cuál era la habilidad en sí, era más importante descubrir cómo perfeccionarla y utilizarla al máximo. En los días siguientes, Ash comenzó a intentar conscientemente dominar este poder.
Descubrió que este poder solo parecía funcionar cuando estaba en contacto y resonando con un Pokémon. Durante su habitual meditación solitaria de calma mental, no podía sentir su existencia en absoluto. Así que, en secreto, se escabulló de la ciudad y se adentró en el bosque para encontrar Pokémon salvajes con los que experimentar. Caterpie, Weedle, Pidgey, Rattata, los probó uno por uno. Los resultados fueron algo decepcionantes. Este poder no funcionó en todos los Pokémon salvajes. Al igual que el Caterpie con el que se encontró inicialmente, logró establecer una conexión al primer intento, lo que les permitió percibir claramente las emociones del otro. Sin embargo, la mayoría de los Pokémon huían antes de que él tuviera siquiera la oportunidad de acercarse. Ash supuso que esto probablemente se debía a que Caterpie era relativamente débil y tenía un carácter apacible. Con Pokémon ligeramente más poderosos, establecer incluso una conexión preliminar requerirá mucho más esfuerzo. A veces se quedaba agachado junto a un arbusto durante medio día y nadie le prestaba atención. En cuanto a la supuesta conexión con el hilo dorado que surgió durante el campamento de verano, eso era impensable. En una ocasión, vio un Pidgeotto posado en una rama e intentó usar su habilidad para alcanzarlo. El resultado zumbido. Un dolor agudo e intenso lo invadió de repente, como si innumerables agujas se le clavaran en el cerebro a la vez. Ash gritó y se agachó en el suelo, agarrándose la cabeza mientras su visión se nublaba, tardando mucho en recuperarse. El Pidgeotto lo miró desde lo alto, batió sus alas y se fue volando, dejando a Ash solo entre los arbustos, haciendo una mueca de dolor. ¿Esto, realmente puede tener consecuencias negativas? Ash se frotó las sienes, aún sintiendo un miedo persistente. Al parecer, esta habilidad estaba relacionada con la fortaleza mental. Si intentaba conectar precipitadamente con Pokémon que no confiaban en él, o con aquellos cuya fuerza superaba con creces la suya, sufriría las consecuencias. La verdad no podía ocultarse para siempre. Los viajes secretos de Ash al bosque fueron finalmente descubiertos por Delia. Cuando regresó a casa ese día, vio a Delia sentada en la sala de estar con los brazos cruzados, con el rostro tan oscuro como el fondo de una olla quemada. Ceniza. Mamá, Ash sintió una punzada de culpa. ¿A dónde fuiste? Yo fui al laboratorio de profesor Oak, sigues mintiendo. Delia tocando la mesa y se puso de pie. Acabo de ir al laboratorio de profesor Oak a buscarte y me dijeron que nunca apareciste. Ash se quedó sin palabras. Delia se acercó a él con tono severo. ¿Te vas solo al bosque? ¿Tienes idea de lo peligroso que está ahí dentro? ¿Has olvidado lo que pasó en el campamento de verano? ¿Y si te encuentras de nuevo con un Beedrill? Mamá, yo, no quiero oírlo. Lo interrumpió Delia. Sé que quieres entrenar y hacerte más fuerte, pero solo tienes 7 años. ¿Y si te pasa algo si vas solo al bosque? Ash bajó la cabeza y guardó silencio. Al verlo así, el tono de Delia se suavizó y se arrodilló para mirarlo a los ojos. Ash, no digo que no puedas interactuar con los Pokémon, pero aún eres muy joven. Entrar solo al bosque es demasiado peligroso. Si quieres entrenar, puedes ir al laboratorio de profesor Oak. Los Pokémon de allí están entrenados y son seguros. Ash levantó la vista, vio la preocupación y la inquietud en los ojos de su madre y sintió una calidez en su corazón. Mamá, lo siento. Me equivoqué. Delia le dio una palmadita en la cabeza. Me alegra que sepas que te equivocaste. Recuerda, no tienes permitido volver a entrar solo al bosque nunca más. Bueno. Ash balanceándose con la cabeza en señal de acuerdo. Sabía que su madre estaba preocupada por él y que lo hacía por su propio bien. No era fácil para una madre soltera criar a un hijo. Delia solía ser bastante indulgente con él, pero cuando se trataba de seguridad, nunca cedía. A partir de ese momento, Ash cambió su estrategia. Dejó de correr hacia el bosque y, en su lugar, iba todos los días al laboratorio de profesor Oak. El profesor Oak sintió un gran aprecio por este pequeño genio. Al enterarse de que deseaba tener más contacto con los Pokémon del laboratorio, accedió sin dudarlo. Adelante, adelante. A esos pequeños les caes muy bien. Y así, Ash comenzó a pasar sus días inmerso en el laboratorio. Intentó establecer una conexión con cada Pokémon del laboratorio. Charmeleon, Growlithe, Charmander, Skirle, Bulbasaur, los resultados fueron una grata sorpresa. Establecer conexiones con los Pokémon del laboratorio resultó sorprendentemente sencillo.
Charmeleon y Growlithe se abalanzaban sobre él en cuanto lo veían, mostrándose increíblemente cariñosos. Si bien otros Pokémon no eran tan entusiastas, poco a poco lo aceptaron gracias a la paciencia de Ash. Ash comenzó a comprender poco a poco. Este poder especial parecía funcionar siempre y cuando los Pokémon no se resistían. Y para asegurarse de que no se resistieran, lo primero que debía hacer era tratarlos con sinceridad y hacerse su amigo. La razón por la que tuvo éxito al primer intento con ese Caterpie fue porque era dócil por la naturaleza y percibió su buena voluntad. Los Pokémon salvajes del bosque desconfiaban de los humanos, lo que dificultaba establecer una conexión. Tras darse cuenta de esto, Ash comenzó a entrenarse conscientemente. Iba al laboratorio todos los días para jugar y comunicarme con diferentes Pokémon. Poco a poco, logró controlar este poder a voluntad. Podía percibir cuando quería percibir y comunicarse cuando quería comunicarse. Con aquellos Pokémon con los que había entablado relaciones amistosas, también podía ver esos tenues hilos dorados cuando interactuaba activamente con ellos. Dado que este poder especial dependía principalmente de la buena relación y el afecto entre el Pokémon y el entrenador, Ash simplemente le dio un nombre. Poder de enlace. El tiempo pasó volando. Sin darse cuenta, Ash llevaba 3 años en este mundo. Durante esos 3 años, su cuerpo se había desarrollado por completo. La inocencia propia de un niño de 7 años había desaparecido, reemplazada por la imponente estatura de un niño de 10 años con un toque de heroísmo en sus facciones. El entrenamiento diario de alta intensidad hizo que su físico fuera muy superior al de sus compañeros. El legendario físico de Super Palletto Human no era ninguna exageración. La mejora en su poder de enlace también fue bastante significativa. Esto también demostró la hipótesis inicial de Ash. Este poder sí tenía potencial de crecimiento. Hace 3 años, solo podía percibir pasivamente las emociones de un Pokémon y dejar que escucharan su voz interior. Ahora podía hacer mucho más. Siempre que establezca un vínculo preliminar con un Pokémon, podría potenciar sus atributos durante la batalla. Las llamas de Charmeleon ardían con más intensidad y la velocidad de Growlithe aumentaba. Era como si su confianza mutua se hubiera transformado en un poder tangible. También podía calmar activamente las emociones negativas de un Pokémon. Cuando los Pokémon del laboratorio se asustaban por los truenos o ruidos extraños, Ash solo necesitaba extender la mano y liberar suavemente su poder de vínculo para que se tranquilizaran poco a poco. Fue una sensación maravillosa. Por supuesto, con la aparición de las habilidades de mejora, Ash también se encontró con algunas limitaciones. Cuando abusaba del poder de vínculo, se sentía mentalmente agotado. En el mejor de los casos, se mareaba. En el peor, se desmayaba directamente. En una ocasión, mientras se esforzaba demasiado durante el entrenamiento de aumento de Charmeleon, su visión se nubló y se desplomó, lo que le dio a Charmeleon un buen susto. Tras despertar, Ash se frotó la cabeza, que aún le dolía, plenamente consciente ahora de sus límites. Este poder no podía usarse de forma imprudente. Además, los efectos de la mejora exigían un mayor fortalecimiento del vínculo entre él y el Pokémon. Si surgía una brecha entre ellos, o si el Pokémon mostraba vacilación, miedo o desconfianza hacia el entrenador durante la batalla, el poder del vínculo se desvanecería o incluso se volvería en contra del entrenador. Capítulo 12. 3 años, Magikarp dorado. La luz del sol de la mañana entraba a raudales en la habitación por la ventana. Ash se incorporó en la cama y se estiró profundamente. Ayer fue su 10º cumpleaños. Delia le había preparado una mesa con sus platos favoritos e incluso horneó un pastel. Madre e hijo se sentaron alrededor de la mesa, charlando y riendo, disfrutando juntos de una agradable velada. Y esto significaba que Ash estaba a punto de comenzar su propio viaje Pokémon. Dentro del laboratorio del profesor Oaks, el profesor estaba ocupado preparando los Pokémon iniciales para los entrenadores novatos que estaban a punto de partir. 3 Pokéballs estaban ordenadas cuidadosamente sobre la mesa de trabajo, conteniendo a Bulbasaur, Charmander y Skirle, el trío inicial estándar de la región de Kanto. Esta vez hay niños 4 inscritos. El profesor Oak miró la lista que tenía en la mano y murmuró para sí mismo. Ash, Gary y Y. Solo faltaban 5 días para que los entrenadores novatos recibieran sus Pokémon iniciales. Ash caminaba por las calles de Pueblo Paleta, registrando en su mente información sobre el nombre azul. Blue era un amigo que había hecho en Pueblo Paleta durante los últimos 3 años.
Sonaba como un nombre común, pero cualquier fan de Pokémon que hubiera leído el manga o las historias paralelas sabía exactamente quién era. El personaje de la portada del capítulo azul de Pokémon y un personaje principal en el manga de Pokémon Adventures. En esas historias, su pasado distaba mucho de ser sencillo. Sin embargo, según las observaciones de Ash a lo largo de los años, la actual Blue era originaria de Pueblo Paleta. Sus padres eran personas comunes y corrientes, y ella no tenía nada que ver con las enrevesadas experiencias del manga Pokémon Adventures. Pero su personalidad. Ash grababa la escena del primer encuentro con Blue. Fue hace 2 años. Estaba ayudando al profesor a organizar la comida de los Pokémon en el laboratorio del profesor Oak cuando una chica de pelo azul asomó la cabeza por la puerta y preguntó con una sonrisa. Oye, ¿eres el Ash que usamos 2 Pokémon para ahuyentar al líder Beedrill? Ceniza. Los ojos de la niña se iluminaron. Corrió hacia él en unos pasos y le dio una palmadita en el hombro. Impresionante. Soy Blue, seamos amigos. Esa amabilidad natural y esos ojos pícaros y vivaces eran la viva imagen del inteligente, astuto, travieso y alegre Blue del manga Pokémon Adventures. Después de 3 años juntos, Ash se convenció cada vez más de que, si bien su origen era diferente, el Blue que tenía delante era realmente ese Blue. Esto también le hizo darse cuenta de que este mundo no podía ser representado completamente a través del anime. En el futuro, podría encontrarse con aún más personajes Pokémon del manga Pokémon Adventures o de Side Stories. Los preparativos para su partida estaban casi terminados. Como no tenía nada que hacer ese día, a Ash se le ocurrió de repente arrastrar a Blue y a Gary al bosque para ir a pescar. ¿Pescar? Azul parpadeó. Claro, ¿por qué no? De todos modos, no tengo nada mejor que hacer. Gary estaba de pie con las manos en los bolsillos, con aire arrogante. ¿Pescar? ¿De verdad merece la pena un viaje especial para una actividad de ocio como esa? Entonces no tienes que venir, dijo Ash sin volver la vista atrás. HMPH, de todas formas voy. Los tres charlaban y reían mientras se adentraban en el bosque por un sendero conocido. Un Butterfree revoloteó y se posó en el hombro de Ash, batiendo suavemente sus alas. Era el Caterpie que había conocido durante el campamento de verano hace 3 años. A lo largo de los años, Ash se había mantenido en contacto con él, a menudo llevándole en secreto comida Pokémon muy nutritiva para ayudarlo a salir de su capullo y transformarse en mariposa. Hace un año, cuando finalmente evolucionó a Butterfree, naturalmente siguió a Ash a casa. Al principio, Delia estaba un poco preocupada, pero al ver lo dócil y obediente que era este Butterfree, y cómo incluso podía ayudar a Ash con diversas tareas, poco a poco se fue tranquilizando. Más importante aún, gracias a este suceso, se dio cuenta de que sus preocupaciones podrían haber estado limitando el talento de su hijo. Dado que Ash podía domesticar incluso a Pokémon salvajes con tanta eficacia, permitirle tener más contacto con la naturaleza no parecía una mala idea. Así que simplemente hizo la vista gorda y dejó de impedir que Ash corriera hacia el bosque. Los tres llegaron a la orilla del río. Ash conoció muy bien este río. 3 años atrás, había saltado desde aquí mientras sostenía a Serena para escapar de la persecución de Beedrill. Ahora, el agua del río seguía gorgoteando y fluyendo, y el paisaje en ambas orillas no había cambiado mucho. Gary miró a Butterfree posado en el hombro de Ash, y un destello de envidia cruzó por sus ojos. Durante esos 3 años, él había visto personalmente cómo Ash se relacionaba con los Pokémon en el laboratorio del profesor Oak. Charmeleon, Growlithe, Charmander, Skirle, a todos y cada uno de ellos les gustaba reunirse alrededor de Ash. A pesar de ser nieto del profesor Oak, y a pesar de haber crecido en el instituto de investigación desde niño. Pero esos Pokémon parecían preferir a Ash. Al pensar en esto, Gary sintió un poco de malestar. Oye, Ash dijo de repente. ¿Sí? Organicemos un concurso. Azul se interesó. ¿Un concurso para qué? Veamos, Gary pensó en un momento. Quien capture un Pokémon primero es el mejor. Ash molestando. Claro, hagámoslo. Entonces estás decidido. Gary se giró inmediatamente para buscar un lugar donde pescar. Blue se encogió de hombros. Da igual, mis habilidades para pescar son bastante buenas de todas llenas. Los tres se dispersaron, buscando sus lugares de pesca preferidos. Ash eligió un recodo del río donde la corriente era más lenta. Montó su taburete plegable, abrió su caja de herramientas y, con destreza, armó su caña de pescar.
Butterfree alzó el vuelo desde su hombro y aterrizó en una rama cercana, observando en silencio. Ash lanzó su caña, con la mirada fija en la superficie del agua. El sol brillaba sobre el río, haciendo centellear y relucer. Blue y Gary también habían encontrado sus posiciones y habían lanzado sus cañas no muy lejos de él. La superficie del río recuperó la tranquilidad, interrumpida únicamente por el canto ocasional de algún pájaro y el susurro del viento entre las hojas. Blue apoyó la barbilla en la mano, mirando el agua con expresión aburrida. Gary, en cambio, parecía serio, con la mirada fija en la carroza sin parpadear. En cuanto a Ash, acarició con delicadeza al Butterfree que estaba en la rama, y una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Inmediatamente después, un tenue brillo dorado apareció en lo profundo de sus ojos. Von Power se lanzó discretamente. Su percepción se expandió a lo largo del río, y el mundo submarino se fue aclarando gradualmente. Un grupo de Magikarp nadaba perezosamente en el fondo, y algunos de vez en cuando se perseguían y jugaban entre sí. Varios Poliwag se escondían en las grietas de las rocas, aparentemente echando una siesta. También había un Slowpoke tumbado en el lecho del río, con la cola meciéndose suavemente al compás de la corriente. La percepción de Ash continuó profundizándose, escaneando grupo tras grupo de Pokémon. Finalmente, capturó una aura única. Esa aura era muchas veces más fuerte que el Magikarp que la rodeaba. Era profunda y contenida, y transmitía una leve sensación de presión. La curva de la boca de Ash se acentuó. Ya está aquí. Él observó a través de su percepción. En las profundidades del río, una figura dorada acechaba silenciosamente. Su cuerpo era un tamaño mayor que el de un Magikarp normal, y sus escalas aún brillaban con un deslumbrante resplandor dorado incluso en las aguas oscuras. Hace 6 meses, Ash y Butterfree lo vieron por primera vez junto a este río. Aquel Magikarp dorado gigante había saltado del agua, describiendo un brillante arco bajo la luz del sol antes de volver a zambullirse con fuerza, levantando enormes olas. En ese momento, Ash estaba tan emocionado que casi saltó al río. Pero en aquel entonces no era entrenador y no tenía ninguna Pokéball, así que solo pudo observar impotente cómo aquella figura dorada desaparecía en el agua. Desde entonces, solía correr a esa orilla del río. A veces lo veía, a veces no. Pero cada vez que la veía, Ash sacaba comida preparada para Pokémon y la arrojaba con cuidado al agua. Al principio, aquel Magikarp dorado lo ignoró por completo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Poco a poco, comenzó a aceptar la comida. Más tarde, saldría a la luz cuando llegara Ash, mirándolo con esos ojos redondos. Aunque aún no se podía decir que estuvieran juntos, su relación ya era bastante buena. Ahora, solo faltaban 5 días para que se convirtiera en entrenador. Ash planeaba capturarlo y convertirlo en su primer Pokémon. En la superficie del río, el flotador se movió ligeramente. Ash no tenía prisa por tirar de la caña. Simplemente observaba el agua en silencio con una sonrisa en el rostro. Butterfree batió suavemente sus alas sobre la rama, como si percibiera el estado de ánimo de su amo. En las profundidades del río, aquella figura dorada nadaba lentamente, acercándose en dirección a la boya que flotaba en la superficie. Capítulo 13. Competición de pesca. Enganchados, el agua del río era cristalina, con la luz del sol refractándose a través de la superficie en ondulaciones brillantes. Debajo del lugar de pesca que Ash había elegido, se acumulaban rápidamente sombras oscuras. Los Magikarp parecían atraídos por algo, nadando uno tras otro en esa dirección, formando una sombra ondulante en el fondo del agua. Al ver esto, Gary y Blue se acercaron inconscientemente a Ash. La superficie del agua frente a ellos estaba tan tranquila como un espejo, sin una sola burbuja. Blue tosió levemente, probablemente sintiéndose un poco culpable por haberse acercado demasiado. Buscando algo que decir, preguntó. Solo quedan 5 días antes de que emprendamos nuestro viaje. Ash, ¿qué Pokémon piensas elegir? Ash quedó un poco aturdido y permaneció en silencio por un momento. ¿Cuál elegir? Realmente no se había planteado seriamente esta cuestión. Durante el último año, su mente había estado casi completamente centrada en esa figura dorada en ese río. En cuanto a los 3 Pokémon iniciales en el Instituto de Investigación del Profesor Oak, por muy buenos que fueron los Pokémon iniciales, ¿podrían compararse con el futuro Pikabios?
Por supuesto, no podía decirlo en voz alta. Aún no me decidió, respondió con naturalidad. Justo cuando terminó de hablar, se oyó un suave resoplido a su lado. Estamos a punto de partir, ¿y todavía no has decidido qué Pokémon elegir? Dijo Gary cruzándose de brazos y mirándolo con desdén. Con esa actitud, ¿todavía quieres convertirte en un gran entrenador? Ash lo miró, encontrándolo algo divertido en su interior. Durante estos 3 años, aunque Gary nunca se echó atrás verbalmente, sus acciones demostraron que ya consideraba a Ash un rival importante. Mientras Ash se llevaba bien con los Pokémon en el Instituto de Investigación, Gary estudiaba el conocimiento sobre Pokémon con aún más ahínco. Cuando Ash hacía ejercicio, Gary lo acompañaba a correr por las mañanas. Cuando Ash se adentraba en el bosque, Gary lo consideraba una tontería, pero siempre encontraba alguna excusa para seguirlo. Su boca estaba llena de desdén, pero su cuerpo era muy honesto. Al ver a Ash tan relajado ahora, la expresión de decepción y frustración de Gary era prácticamente evidente en su rostro. Ash quería explicarlo, pero no sabía por dónde empezar. No podía decir exactamente. Estoy esperando un Magikarp dorado. No me importan los Pokémon iniciales, ¿verdad? Y desde luego no podía decir. En realidad estoy esperando a una rata de piel amarilla. Ese es el verdadero código de trucos. Así que tuvo que cambiar de tema. ¿Y ustedes? ¿Ya decidieron cuál elegir? TCH, ¿por qué deberías decírtelo? Gary apartó la cabeza con arrogancia. Por otro lado, Blue fue directo y levantó la mano con una sonrisa. Aunque me gusta Esquirle, esta vez quiero elegir a Bulbasaur. Es lindo y poderoso, qué genial. Ya veo, sonrió Ash, sin preguntar más. De todos modos, solo era un tema para desviar la atención, así que no insistió en el asunto. Justo en ese momento. Chapoteo. De repente, aparecieron violentas ondulaciones en la superficie del río. La caña de pescar de Ash se hundió repentinamente, doblándose en un arco. Ha picado. Se puso de pie rápidamente, sujetando la caña con ambas manos y controlando hábilmente la tensión. El sedal estaba tensado, pero la fuerza de tracción no era excesiva. Ash aplicó fuerza de forma constante, recogiendo el sedal poco a poco. Chapoteo, chapoteo. En medio del chapoteo del agua, una figura roja fue sacada del agua, describiendo un arco en el aire y aterrizando suavemente en la orilla cubierta de hierba. Aleteo, aleteo, aleteo. Era un Magikarp rojo. Tras aterrizar en la hierba, se desplomó desesperadamente, golpeando el suelo con la cola, y los dos largos bigotes amarillos de sus mejillas se crisparon. Hizo todo lo posible por volver al agua, pero ya estaba a cierta distancia de la orilla y solo pudo dar vueltas en el sitio en vano. Lo más llamativo eran sus ojos. Redonda y abultada, con una expresión que transmitía una indescriptible sabiduría. No, más que sabiduría, era algo parecido a ser torpe y adorable. Esa sensación de desconcierto, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Combinada con sus movimientos frenéticos, resultó bastante cómica. Es un Magikarp. Los tres se reunieron a su alrededor. Ash se agachó y extendió la mano para acariciar suavemente al Magikarp asustado. Al rozar las ásperas escamas con las yemas de los dedos, canalizó su poder de vínculo, transmitiendo una sensación de tranquilidad. No tengas miedo, está bien, no te haré daño. El aleteo del Magikarp disminuyó gradualmente. Sus ojos torpes miraron a Ash, como si percibiera su amabilidad. Gary, azul. Ash levantó la vista y sonriendo. Parece que he ganado esta competición. Según el acuerdo, quien atrapara primero un Pokémon ganaría. Gary observó al Magikarp, que seguía aturdido bajo la mano de Ash, con una expresión bastante peculiar. TCH se cruzó de brazos y apartó la mirada. Es solo el Magikarp más débil. Estos Pokémon ya son una plaga en ríos y lagos. Claro que es fácil atrapar uno. Aunque dijo eso, su tono denotaba claramente frustración. Blue reprimió una risa disimulada. Gary, estás hablando como un aficionado. Aunque Magikarp es débil, su evolución, Gyarados, es muy poderosa. Muchos entrenadores crían específicamente uno. Solo si realmente puede evolucionar. Argumentó Gary con terquedad. La mayoría de los Magikarp no pueden evolucionar durante toda su vida. Ash soltó una risita y agitó la mano. Está bien, está bien. Ya que crees que Magikarp es demasiado débil, no me aprovecharé de esta victoria.
Tomó al Magikarp rojo con ambas manos, caminó hasta la orilla del río y lo soltó suavemente de nuevo en el agua. Chapoteo. El Magikarp cayó al agua, asomó la cabeza para mirar a Ash, luego movió la cola y se alejó nadando lentamente. La competencia continúa. Ash aplaudió y volvió a sentarse en su lugar de pesca. Aquel a quien realmente quería aún no había caído en la trampa. Gary y Blue también regresaron a sus respectivos lugares. La mirada de Gary se desvió hacia Ash varias veces, preguntándose para sí mismo: ¿por qué es tan fácil hablar con este tipo hoy? ¿No suele ser bastante bueno discutiendo? Mientras tanto, Blue miraba pensativamente la espalda de Ash, con una sonrisa traviesa en los labios. El río siguió fluyendo tranquilamente. Ash sostenía la caña de pescar, con la mirada fija en el agua. Un tenue brillo dorado destellaba en lo profundo de sus ojos mientras su poder de vínculo se extendía por el río, buscando en una dirección determinada bajo el agua. Allí, una figura dorada permanecía merodeando. Nadaba cerca del anzuelo, pero dudó en picar el anzuelo. Ash transmitió su conciencia. Hola, soy yo. La figura se detuvo un instante, disminuyendo su velocidad de natación. ¿Te acuerdas de mí? La que te ha estado trayendo dulces durante los últimos 6 meses. La cola dorada se mueve suavemente. Vamos, muerde el anzuelo. Cuando me convertí en entrenador, te llevaré de viaje. El mundo exterior es inmenso, mucho más interesante que este río. La figura permaneció en silencio por un momento. Entonces, la caña de pescar se hundió de repente. Ash agarró la caña con ambas manos. La fuerza fue increíblemente intensa, doblando la caña al instante hasta formar un arco completo. Su cuerpo fue impulsado hacia adelante, y sus pies dejaron 2 surcos poco profundos en la orilla del río. Cuervo ya está aquí. Gary y Blue levantaron la vista al mismo tiempo. Ash, tú otra vez. Gary estaba a punto de decir algo cuando sus ojos se abrieron de par en par al ver la vara de Ash doblada en un arco imposible. Blue también quedó atónito. El poder que emanaba de esa vara era claramente inmenso con solo mirarla. Ash era arrastrado hacia adelante, las venas de sus manos se hinchaban mientras luchaba con todas sus fuerzas. Yo te ayudo. Blue dejó su caña y comenzó a acercarse. No te acerques. Gritó Ash entre dientes. Puedo con esto. Respiró hondo, con los pies firmemente plantados en el suelo, y agarró la vara con fuerza. En ese momento se revelaron los resultados de su ejercicio diario durante los últimos 3 años. Su cuerpo era como un árbol enraizado, permaneciendo inmóvil sin importar cuánto tirara de la vara. Pero la fuerza del agua era simplemente demasiado intensa. El hombre y el pez estaban en un punto muerto, la línea de pesca estaba tan tensa que parecía un punto de mameluco. Gary y Blue permanecían cerca, sin atreverse siquiera a respirar. Justo en ese momento, 2 salpicaduras más operaron simultáneamente. ¡Ah! Yo también tengo uno. Exclamó Blue, corriendo rápidamente de vuelta a su sitio. Su caña también temblaba violentamente. Era evidente que un Pokémon había picado el anzuelo. Lo mismo ocurriría del lado de Gary. Ambos reconocieron rápidamente sus sedales, con movimientos veloces. Del lado de Blue, al recoger la línea, un adorable pez dorado salió del agua. Tenía el cuerpo rosa y el vientre blanco, con una aleta dorsal que parecía una hermosa cinta que brillaba suavemente bajo la luz del sol. ¡Guau! Es un golden. Exclamó Azul sorprendida. Del lado de Gary, un Magikarp rojo fue sacado del agua y cayó a la orilla. El rostro de Gary se ensombreció. ¿Un Magikarp? ¿Por qué era un Magikarp? Antes de que pudiera siquiera sentirse deprimido, un chapoteo aún más fuerte lo distrajo. Chapoteo. Por su parte, Ash finalmente desplegó toda su fuerza. Con un movimiento brusco de sus manos y un giro de sus muñecas, utilizó esa ingeniosa fuerza para izar la enorme potencia desde debajo del agua hasta la superficie. Una luz dorada brotó del agua. Era un Magikarp enorme, 2 tamaños más grandes que uno normal. Sus escamas brillaban con una luz dorada resplandeciente bajo el sol. Cada escama parecía oro meticulosamente pulido, tan brillante que casi deslumbraba. Fue sacado del agua, trazando un arco dorado en el aire, y entonces. Ruido sordo. Cayó pesadamente sobre la orilla cubierta de hierba. Gary estaba atónito. Blue también quedó atónito.
Los dos se quedaron mirando con los ojos muy abiertos al Magikarp dorado, que seguía moviendo la cola sobre la hierba, momentáneamente sin palabras. ¿Un Magikarp dorado? Capítulo 14. La investigación y el día de la partida. Este es un Pokémon variocolor. Gary y Blue se miraron, con los ojos llenos de sorpresa y envidia. Los Pokémon variocolor eran increíblemente raros, uno entre 10.000. Algunos entrenadores podían viajar por toda una región sin encontrarse jamás con uno, pero Ash había capturado uno en el río justo enfrente de su casa. Ash ignoró su asombro. Abrió el recipiente que había preparado, lo llenó con agua del río y luego, con cuidado, tomó al Magikarp dorado y lo colocó dentro. El Magikarp dorado movió la cola dentro del recipiente, sin forzar, simplemente mirando a Ash con sus ojos redondos. Lo había reconocido. Ash cerró la tapa, miró a los dos que aún estaban aturdidos y sonriendo. ¿Y bien? Gary, aún así atrapé un Magikarp. ¿Quién gana esta vez? El labios de Gary se crispó y, por un instante, no supo cómo responder. Decir que un Magikarp no contaba. Pero claramente era un Magikarp, solo que de un color diferente. Decir que Ash ganó. ¿No sería eso admitir que perdió? Por otro lado, Blue simplemente se encogió de hombros. Capturaste un Magikarp dorado, así que ganaste. Ella había venido simplemente por diversión y no le importaba mucho ganar o perder. Gary luchó con ello durante un buen rato antes de finalmente apartar la mirada, con la voz amortiguada. Está bien, esta vez ganas tú. Pero en una batalla formal más adelante, no perderé contra ti. Claro, te estaría esperando, sonrió Ash, sin añadir mucho más. Los tres reconocieron sus cosas y regresaron con sus respectivas capturas. Gary devolvió al río al Magikarp rojo que había capturado, murmurando. No me importan esos Pokémon tan comunes. Ash y Blue llevaron a sus Pokémon de vuelta al laboratorio del profesor Oak. ¿Un Magikarp variocolor? En el instante en que el profesor Oak vio ese destello dorado en el recipiente, sus ojos se abrieron de par en par como campanillas de cobre y casi saltó de su silla. Se puso las gafas de lectura y se inclinó hacia el recipiente para examinarlo con atención, murmurando para sí mismo. El color de las escamas es uniforme, el tamaño del cuerpo es casi el doble que el de un Magikarp normal, y viendo este brillo, increíble, verdaderamente increíble. Blue se quedó a un lado, sosteniendo al Golden que había capturado, y no pudo evitar reírse entre dientes al ver el estado de excitación del profesor. Gary estaba parado en la puerta con las manos en los bolsillos, con una expresión de ¿qué tiene de malo?, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia allí. Ash, el profesor Oak se enderezó y le dio una palmada en el hombro. ¿Sabes lo raros que son los Pokémon variocolor? La probabilidad de que aparezca un individuo mutante así es de aproximadamente una entre decenas de millas, y el tamaño y la condición del tuyo son excepcionales. ¿Su valor para la investigación? Hizo una pausa, como dándose cuenta de que hablaba demasiado, y tosió 2 veces para disimular su vergüenza. En fin, este Magikarp tuyo es muy bueno. Ash sugirió y aprovechó la oportunidad para preguntar. Profesor, ¿podemos dejar a Magikarp y Golden a su cuidado por ahora? Iremos a buscarlos cuando partamos. Por supuesto, no hay problema, dijo el profesor Oak, restándole importancia con un gesto de la mano. El estanque del patio trasero está prácticamente vacío. Simplemente póngalos ahí. Normalmente, hacer esto no estaría de acuerdo con las normas de la liga. Que los entrenadores novatos tuvieran Pokémon antes incluso de haberse registrado era un tema un tanto ambiguo en el proceso. Sin embargo, el valor de investigación de este Magikarp variocolor, la cantidad de ceniza que trajo de vuelta era demasiado alta. Al profesor Oak no le importaban en absoluto las normas. Ash, bien hecho. Exclamó de nuevo, y luego, impaciente, cogió el recipiente y caminó rápidamente hacia el patio trasero. Al mirar su espalda que se alejaba, parecía bastante ansioso. Blue miró en la dirección en la que se había ido el profesor y susurró. El profesor parece incluso más emocionado que nosotros, siempre es así, dijo Gary con irritación. Los tres se miraron y rieron. Durante los siguientes 5 días, el profesor Oak se sumergió de lleno en su investigación sobre el Magikarp dorado. Cada día, antes del amanecer, iba al estanque a observar y registrar datos, y por la noche los organizaba hasta tarde. Al fin y al cabo, una vez que Ash emprendiera su viaje, este Pokémon sería llevado lejos, y sería difícil estudiarlo entonces. Ash, por otro lado, estaba feliz de tener algo de tiempo libre.
Hacía ejercicio como de costumbre, iba al laboratorio a jugar con los Pokémon y, de vez en cuando, se sentaba junto al río. Sus días eran tranquilos y plenos. 5 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, llegó el día de la partida. El sol de la mañana se filtraba en la habitación a través de las cortinas, y Ash abrió los ojos temprano. A diferencia del Ash del anime, que se quedó dormido, él llevaba mucho tiempo grabando este día en lo más profundo de su ser. Se levantó de la cama, se aseó y se cambió de ropa. Delia ya le había preparado el desayuno y le había cocido 2 huevos especialmente para él, simbolizando una partida completa y exitosa. ¿Te vas hoy? Delia estaba sentada al otro lado de la mesa del comedor, mirando a su hijo con ojos llenos de reticencia, pero aún así dijo con una sonrisa. Come más. No encontrarás comida tan buena en ningún otro lugar. Mamá, no es que vaya a devolver jamás, dijo Ash con la boca llena de sándwich. Además, soy el que se convertirá en maestro Pokémon. Este pequeño contratiempo no es nada. A Delia le hizo gracia y extendió la mano para despeinarle el pelo. Vale, 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 nuestro pequeño amo, date prisa y ven. Después del desayuno, Ash regresó a su habitación y se puso la ropa nueva que Delia le había preparado. Una chaqueta azul, pantalones marrones y un sombrero rojo. Se quedó de pie frente al espejo, mirando la imagen del niño de 10 años, y de repente se sintió un poco aturdido. Este era Ash. El fresno que había acompañado a innumerables personas durante su infancia. Cogió el sombrero que estaba sobre la mesa, se lo puso correctamente, se echó la mochila al hombro y respiró hondo. Es hora de irse. Es Ash, ¿verdad? Buena suerte en tu viaje. Gracias, señora, lo haré. En el camino, muchos residentes de Pueblo Paleta vieron a Ash con su mochila y lo saludaron afectuosamente. En este mundo, si un pueblo pudiera producir un entrenador famoso, todo el pueblo compartiría la gloria. Tomemos como ejemplo al profesor Oak. Precisamente porque se encontraba en Pueblo Paleta, los entrenadores novatos que partían de allí poseían una ventaja única. Los residentes, naturalmente, esperaban que cada entrenador que saliera de Pueblo Paleta fuera mejor que el anterior. Ash respondía a cada bendición con una sonrisa y caminaba hacia el laboratorio con pasos ligeros. Sin embargo, justo cuando llegaba a la entrada del laboratorio del profesor Oak, un sonido familiar de vítores llegó a sus oídos. Vamos Gary, vamos Gary. Gary, Gary, eres el mejor. Los pasos de Ash se detuvieron. Al mirar en la dirección del sonido, vio una gran multitud ya reunida en la entrada del laboratorio, en su mayoría residentes de Pueblo Paleta que habían venido a presenciar el espectáculo. Y en el lugar más visible de la multitud, un grupo de hermanas mayores, de aspecto dulce, jóvenes y hermosas, estaban alineadas en una formación ordenada, sosteniendo pompones, bailando y gritando consignas. La magnitud del evento era tal que alguien que no supiera de qué se trataba pensaría que era un encuentro con alguna celebridad. El labio de Ash se crispó. Se abrió paso entre la multitud y dijo cortésmente: Disculpen, ¿puedo pasar? Todos los habitantes del pueblo conocieron a Ash y sabían que también era uno de los protagonistas del día, así que le abrió paso uno tras otro. Justo en ese momento, Gary salió de entre la multitud. Hoy vestía una chaqueta oscura a medida, su cabello estaba peinado meticulosamente y lucía su característica sonrisa de suficiencia. El grupo de animadoras que lo acompañaban lanzó otra ronda de gritos de admiración al verlo. Gary extendió la mano para acariciar su cabello puntiagudo y se acercó lentamente a Ash. Ash, en un día tan importante, eres el último de los 4 entrenadores en llegar. Ash echó un vistazo al grupo de animadoras con sus llamativos atuendos, que gritaban a pleno pulmón, y no pudo evitar suspirar para sus adentros. Sin importar en qué mundo se tratara, ser guapo y tener una buena familia realmente atraía a las chicas. Entonces, ¿llego tarde? Puso los ojos en blanco y se dirigió directamente al laboratorio. No quería perder el tiempo con Gary aquí. Gary se quedó sin palabras y, de forma inconsciente, miró su reloj de pulsera. Aún faltaban 10 minutos para la hora señalada. HMPH. Resopló suavemente y lo siguió rápidamente. En la entrada del laboratorio, Blue ya la esperaba. Hoy lucía un fresco vestido azul y llevaba el pelo recogido en 2 pequeñas trenzas, lo que le daba un aspecto enérgico y vivaz. Junto a ella había un chico al que no reconoció. Ceniza. Al ver a Ash acercarse, sonó y lo saludó con la mano. Por fin estás aquí.
El profesor lleva mucho tiempo esperando. No es que llegue tarde, respondió Ash con una sonrisa. Los cuatro estaban de pie en la entrada del laboratorio, con los habitantes de Pueblo Paleta detrás de ellos y las puertas del laboratorio del profesor Oak frente a ellos. Capítulo 15. Primer encuentro, Pikachu. Tras abrir la puerta, los cuatro entraron en el instituto de investigación, mientras los residentes permanecían fuera. En cuanto entró, Ash vio al profesor Oak y el pedestal cilíndrico frente a él, sobre el cual se encontraban colocados 3 Pokéballs. En una bandeja sobre el pedestal, 3 Pokémon esperaban obedientemente. Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Bulbasaur yacía en el suelo, con la semilla en su lomo llena y redonda. La llama en la cola de Charmander parpadeaba suavemente mientras observaba con curiosidad a los recién llegados. Squirtle estaba acurrucado dentro de su caparazón, con solo su pequeña cabeza asomando. Profesor. Profesor Roble. Los cuatro lo saludaron uno tras otro. El profesor Oak asintió con una sonrisa, pero pronto su expresión se tornó algo preocupada. Niños, hay algo que debo decirles. Se aclaró la garganta. Originalmente había preparado suficientes Pokémon iniciales para todos ustedes, pero, uno de los Pokémon iniciales del Instituto de Investigación evolucionó inesperadamente, así que, por ahora, solo quedan estos 3. Ah. Los ojos de Glue se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Eso significa que alguien no conseguirá un Pokémon hoy? Sí, suspiró el profesor Oak, con un atisbo de autocrítica en el rostro. Sin embargo, ya me pidió urgencia que me envíe Pokémon de otras bases de cría. Ustedes 3 pueden llevarse estos 3 hoy, pero la persona restante tendrá que retrasar su partida unos días. Al oír esto, Gary, Blue y el otro chico fruncieron el ceño. Todos se habían preparado con mucha antelación para la partida de hoy. Tenían el equipaje listo y estaban ansiosos por emprender el viaje. Nadie quería quedarse atrás en este momento. Ash fue el único que no mostró reacción alguna, limitándose a mirar en silencio a los 3 Pokémon, recorriéndolos con la mirada. Abuelo, dijo Gary primero, ¿no tienes ningún otro Pokémon aquí? El profesor Oak reflexionó un momento, con una expresión de vacilación en el rostro. La mayoría de los Pokémon del Instituto de Investigación están al cuidado de otros. Queda uno, pero la verdad es que no es muy adecuada para un novato. ¿Por qué? Insistió Azul. Ese Pokémon tiene una personalidad bastante peculiar. A veces ni siquiera me hace caso, dijo el profesor Oak, sacudiendo la cabeza con un tono de resignación. Si dejo que alguno de ustedes se lo lleve, me temo que habrá problemas. En cuanto terminó de hablar, Ash levantó la mano inmediatamente. Eso es perfecto entonces. Me gustan los Pokémon así. El profesor Oak se quedó un poco desconcertado, luego miró a Ash, con un atisbo de reflexión en sus ojos. Durante los últimos 3 años, Ash había ido al instituto de investigación casi a diario y se llevaba bien con todos los Pokémon de allí. Charmeleón, Growlithe e incluso aquellos con personalidades solitarias estaban dispuestos a estar cerca de él. Si alguno de estos 4 niños pudiera domar a ese Pokémon, sin duda sería Ash. Bueno, si eres tú, Ash, podrías intentarlo. El profesor Oak ascendió y se giró para pulsar un botón en el pedestal. Desde el centro del pedestal cilíndrico, otro soporte se elevaba lentamente. Sobre ella descansaba una Pokéball con un icono amarillo en forma de rayo en su superficie, que brillaba tenuemente bajo las luces. Esto es todo. Gracias, profesor Oak. La respiración de Ash se entrecortó ligeramente. Tras 3 años de espera, por fin había llegado este momento. En el instante en que expandió la mano y cogió la Pokéball, una oleada de emociones inquietas se transmitió inmediatamente desde su interior. Resistencia, recelo y una terquedad indescriptible. Era una sensación de no quiero estar atrapado dentro. Las comisuras de los labios de Ash se curvaron ligeramente mientras presionaba el botón sin dudarlo. Estallido. Un destello de luz roja cruzó el cielo, seguido de un cegador resplandor eléctrico dorado. Crepitar. La electricidad se estalló en el aire y pequeños arcos de relámpagos se dispersaron en todas direcciones, dejando marcas carbonizadas en el suelo del Instituto de Investigación. ¡Guau! Blue se asustó tanto que dio un gran salto hacia atrás. El otro chico se escondió justo detrás de Gary. Aunque Gary también se sobresaltó, se obligó a no retroceder, aunque su rostro palideció un poco. Oye, Ash, no seas tan repentino. Al menos avísanos. Gritó irritado.
La expresión del profesor Oak también era algo solemne, ya que su mirada permanecía fija en el centro de la luz eléctrica. Crepitar. La luz eléctrica se fue disipando gradualmente. Un pequeño ser con pelaje amarillo apareció ante los ojos de todos. Tenía un par de orejas largas y grandes con las puntas negras, un cuerpo redondo, 4 patas cortas y algunas rayas marrones en el lomo. Lo más llamativo era su cola con forma de rayo y los 2 sacos eléctricos rojos circulares en sus mejillas. Sus ojos eran redondos y brillantes, pero en ese momento estaban ligeramente entrecerrados, con un destello de alerta en sus pupilas. Los arcos eléctricos en sus mejillas crepitaban, listos para liberar una descarga en cualquier momento. Pica, pica, pi tilde tilde. Su gruñido era nítido, pero su tono transmitía claramente el mensaje de no te acercas a mí. ¡Qué Pokémon tan mono! Exclamó Blue, pero al ver la pura agresividad en los ojos de Pikachu, no se atrevió a dar un paso adelante. Pero parece que, está un poco enfadado. Ese es Pikachu, suspiró el profesor Oak. A este pequeño no parece gustarle interactuar con los humanos y tiene una personalidad bastante excéntrica. Ash, puedes reconsiderarlo. No hay necesidad de forzarte. Sí, Ash. Blue también lo miró y dijo preocupado, ¿qué tal si eliges uno de los Pokémon iniciales en su lugar? Gary se cruzó de brazos, con un tono de voz que aún conservaba su actitud tsundere. Ash, piénsalo bien. No uses un Pokémon desobediente como excusa cuando pierdas contra mí más tarde. No hace falta, Ash negó con la cabeza sonriendo, sin apartar la mirada de Pikachu. Ya lo tengo decidido. Quiero un Pikachu. Dicho esto, se agachó lentamente. Pikachu retrocedió 2 pasos de inmediato, los arcos eléctricos de sus mejillas crepitaron con mayor intensidad y sus largas orejas se pusieron completamente erguidas. Esto era señal de que estaba a punto de atacar. Se respiraba un ambiente de tensión. El profesor Oak dio instintivamente medio paso hacia adelante, listo para intervenir en cualquier momento. Blue se aferró nerviosamente al dobladillo de su ropa. Gary también contuvo la respiración. Solo Ash seguía luciendo una suave sonrisa en el rostro. No tengas miedo, dijo suavemente, con una voz muy dulce y pausada. Sé que no te gusta vivir dentro de una Pokéball. Las orejas de Pikachu se movieron ligeramente y un atisbo de sorpresa brilló en sus ojos. Inclinó la cabeza y miró a Ash con recelo, como diciendo, ¿cómo lo sabes? ¿Qué te parece esto? Ash extendiendo lentamente la mano, con la palma hacia arriba, y el colocado frente a Pikachu. Te convertirás en mi Pokémon y no tendrás que volver a entrar en una Pokéball nunca más. ¿Qué te parece? Sus ojos se destellaron con una tenue luz dorada que se desvaneció en un instante, pasando completamente desapercibida para quienes lo rodeaban. Sus amables palabras, combinadas con el poder del vínculo, se transformarán en una cálida emoción que envolvió suavemente a Pikachu. ¿Eh? Ash, no estás bromeando, ¿verdad? Exclamó Blue sorprendido. Junto a ellos, el profesor Oak también frunció ligeramente el ceño. Como profesor Pokémon, le parecía que vivir en una Pokéball debía ser muy cómodo para un Pokémon. ¿Será que a este Pikachu no le gustaba vivir en una bola? ¿Pero cómo lo descubrió Ash? Miró a Ash, luego a Pikachu, absorto en sus pensamientos. Tilde, las orejas de Pikachu se agacharon lentamente. Realmente no le gustaba estar encerrado en una Pokéball. Ese espacio reducido lo hacía sentir incómodo por completo. Cada vez que lo liberaban, usaban descarga para expresar su descontento. ¿Y este ser humano antes de que lograra detectar sus pensamientos de una sola mirada? La mirada de Pikachu seguía siendo cautelosa, pero la capa de hostilidad se había desvanecido significativamente. Se quedó mirando la mano que Ash le tendía, dudó un momento y ni retrocedió ni nosotros descarga. Simplemente ladeó la cabeza, observándola con esos ojos redondos y brillantes. Capítulo 16. Captura, Magikarp dorado. Al ver que Pikachu aún se mostraba un poco receloso, Ash no se apresuró y continuó intentando convencerlo con paciencia. Pikachu, si no estás dispuesto, tendrás que quedarte atrás y volver a vivir en una Pokéball. Su tono era tranquilo, como si estuviera afirmando un hecho simple. Además, la mayoría de los entrenadores que conoces en el futuro probablemente tampoco te dejarán quedarte afuera. Pica, pica. Las orejas de Pikachu se crisparon y una expresión de conflicto apareció en su pequeño rostro. Realmente le disgustaba la Pokéball, pero si no iba con ese humano, tendría que quedarse en el instituto de investigación, encerrado en esa pequeña bola.
En cuanto a otros entrenadores, antes de que llegara Ash, no había conocido a ninguno con el que se llevara bien. Sígueme, y pase lo que pase en el futuro, mientras no estés de acuerdo, no te meteré en una Pokéball. Ash levantó un dedo, con un toque de seriedad en su sonrisa. ¿Qué te parece? Pikachu ladeó la cabeza y miró fijamente a Ash durante un largo rato. En esos ojos redondos, la hostilidad se fue desvaneciendo poco a poco, reemplazada por una mirada escrutadora, como si estuviera juzgando si aquel ser humano decía la verdad. Unos segundos después, Pikachu abandonó su postura de combate y se puso erguido, cruzando sus pequeños brazos sobre el pecho y girando la cabeza hacia un lado con un suave resoplido que salió de su nariz. Esa mirada era claramente de compromiso, aunque aún conservaba un toque de tsundere, negándose a admitirlo fácilmente. Ash no pudo evitar sonreír. Estaré a tu cuidado de ahora en adelante, Pikachu. Con sinceridad, ampliando la mano. Pikachu lo miró de reojo, dudó un momento y finalmente colocó su cola en forma de rayo sobre la palma de la mano de Ash. Todos los presentes quedaron atónitos. Eso es todo. ¿Está capturado? Blue se quedó con la boca abierta. El profesor Oak también estaba muy sorprendido. Ese Pikachu llevaba bastante tiempo en el instituto de investigación, y conocía mejor que nadie su temperamento tan peculiar. Ash lo había resuelto con tan solo unas palabras. En el instante en que sus palmas se tocaron, una tenue luz dorada parpadeó en lo profundo de los ojos de Ash. Von Power se lanzó discretamente, intentando establecer formalmente una conexión con Pikachu. Las orejas de Pikachu se movieron ligeramente, como si hubiera percibido algo. Giró la cabeza y miró a Ash con ojos brillantes. En esa mirada, la mayor parte de la desconfianza se había disipado, reemplazada por un destello de curiosidad y un atisbo de reconocimiento. En ese momento se inició de forma preliminar el vínculo entre el humano y el Pokémon. Pikachu, ven aquí. Ash le dio una palmada en el hombro. Pikachu emitió un suave grito, saltó sobre la mano de Ash, trepó ágilmente por su brazo y se mantuvo firme sobre su hombro. Su cola se balanceaba suavemente, rozando la parte posterior de la cabeza de Ash. Bien. Ash, eres realmente extraordinario, elogió sinceramente el profesor Oak. Sacudió la cabeza, con un tono que denotaba cierta emoción. Ni siquiera yo, un profesor Pokémon, me había percatado de las necesidades de Pikachu, y sin embargo, tú las descubriste. Tu preocupación por los Pokémon es verdaderamente meticulosa. Ash sonrió y no dijo mucho. Pudo descubrir los pensamientos de Pikachu no por ser meticuloso, sino por basarse en los spoilers que había obtenido al ver el anime durante más de 20 años en su vida anterior. Después de que Ash se decidió por Pikachu, fue el turno de Gary y los otros dos para elegir su Pokémon inicial. Los tres parecían haber tomado sus decisiones hacía mucho tiempo, ya que no hubo ningún conflicto durante el proceso. Elijo un Squirtle. Gary dio un paso al frente y reconoció la Pokéball que contenía a Squirtle. Squirtle saltó de la bola, ladeó la cabeza para mirarlo y parpadeó con sus ojos redondos. Gary se agachó y le dedicó una inusual y amable sonrisa. A partir de ahora, estaré a tu cuidado. Blue se acercó a Bulbasaur. Quiero es tan lindo. El último chico dio un paso al frente y reconoció en silencio la Pokéball de Charmander. Los tres habían elegido a sus parejas, y sus rostros irradiaban sonrisas de emoción. El profesor Oak mostró con satisfacción y se giró para indicarle a su ayudante que trajera los ingredientes preparados. Poco después, el ayudante salió cargando 4 cajas. El profesor Oak abrió las cajas, que contenían 4 Pokédexes y una pila de Pokéballs rojas y blancas ordenadas cuidadosamente. Esta es una Pokédex, una herramienta esencial que la liga entrega a los entrenadores novatos. Tomó una Pokédex y se la mostró a los 4. Puede registrar automáticamente información sobre los Pokémon que encuentres, incluyendo su especie, hábitos, formas evolutivas, etc. Para un entrenador, es una herramienta muy útil. Luego señaló las Pokéballs. Estas son Pokéballs vacías, que se usan para capturar Pokémon salvajes. 5 por persona. Con eso debería ser suficiente para un buen rato. Los 4 tomaron los objetos y le dieron las gracias al unísono. Gracias, profesor. Muy bien, dijo el profesor Oak, dando una palmada. El camino que tienes por delante te corresponde recorrerlo solo. Al salir por las puertas del Instituto de Investigación, la luz del sol era perfecta.
Gary y el otro chico fueron los primeros en irse. El chico cargó su mochila y emprendió el camino que salía de Pueblo Paleta sin mirar atrás, con pasos ligeros. Gary, sin embargo, no tenía prisa por irse y, en cambio, rodó el instituto de investigación. Blue y Ash se miraron, sin tener ni idea de lo que tramaba y sin importarles averiguarlo. Siguieron al profesor Oak hacia el patio trasero. El estanque que había en el patio trasero del instituto de investigación no era grande. Unas pocas hojas de nenúfar flotaban en la superficie y el agua era cristalina. «Sal de ahí». Blue lanzó su Pokéball, y Golden nadó una alegre vuelta en el estanque, salpicando agua con las piernas. Ash caminó hasta la orilla del estanque y se agachó. Bajo la superficie, una figura dorada emergió lentamente. El Magikarp dorado movió la cola, nadó desde el fondo, salió a la superficie y lo miró con esos ojos redondos. «Es hora de partir», dijo Ash en voz baja. «Ven, déjame presentarte a un nuevo amigo». Señaló al Pikachu que tenía sobre el hombro. «Este es Pikachu, será nuestro compañero a partir de ahora». Pica pica tilde tilde. Pikachu miró al Magikarp dorado en el agua y emitió un grito a modo de saludo. El Magikarp dorado agitó la cola en el agua y expulsó una hilera de burbujas. «Tú también deberías mudarte a una casa nueva». Ash sacó una Pokéball vacía de su cintura y la sostuvo frente a Magikarp. «¿Estás listo?» El Magikarp dorado lo miró y no se resistió. Precisamente, pulsó el botón de la Pokéball con la cabeza. Una luz roja parpadeó, la Pokéball se sacudió 2 veces y luego quedó inmóvil. Timbre. Captura exitosa. Ash cogió la Pokéball, la sopesó en su mano y se la puso en la cintura. El profesor Oak observaba la escena desde un lado con una expresión compleja. En sus ojos se reflejaba claramente un atisbo de tristeza. En esos 5 días, aún no había terminado su investigación. Ash y Blue se miraron, ambos adivinando los pensamientos del profesor, y no pudieron evitar reírse. «Profesor, nos vamos ya». Los dos se marcharon rápidamente, temiendo que si se quedaran más tiempo, el profesor pediría quedarse con el Magikarp dorado para futuras investigaciones. «Vamos, vamos». El profesor Oak les hizo un gesto para que se fueran, pero sus ojos no pudieron evitar desviarse hacia la cintura de Ash. Los dos salieron del instituto de investigación. En cuanto salieron, vieron una gran multitud reunida en la entrada. Delia estaba al frente con Butterfree, seguida por los vecinos de la calle. Todos estaban allí para despedirlos. Cuando vieron salir a Ash, la multitud se animó de inmediato. «Ash está fuera». «Oh, Dios mío, ¿qué Pokémon amarillo es ese que tiene en el hombro? Es tan mono». «Es un Pikachu, ¿verdad? Los he visto en la tele». Al ser observado por tanta gente, el Pikachu que estaba sobre el hombro de Ash se removió incómodo, pero aún así infló su pequeño pecho e hizo todo lo posible por mantener una apariencia tranquila. Delia dio un paso al frente, miró a su hijo de arriba abajo y luego al Pikachu que llevaba en el hombro, con los ojos llenos de orgullo. «Mamá», dijo Ash, «mientras no estoy, tendré que pedirte que cuides de Butterfree». «Déjamelo a mí», dijo Delia sonriendo y acariciando las alas de Butterfree. «Cuídate mucho. No pases hambre y no te resfríes». Butterfree aterrizó en el hombro de Delia y batió suavemente sus alas hacia Ash, como diciendo: «No te preocupes, adelante. Gracias a todos por venir a despedirme». Ash se giró e hizo una reverencia a los vecinos. Voces de aliento resuenan entre la multitud. «Buena suerte, Ash. Conviértete en un entrenador increíble. Nuestra ciudad Paleta cuenta contigo». Ash sonriendo y avanzando, preparándose para marcharse. Justo en ese momento, retumbar. El rugido de un motor provenía de un lateral del instituto de investigación. Un deportivo descapotable rojo salió de la esquina, con su carrocería reluciente bajo la luz del sol. Otro coche les seguía, lleno de chicas jóvenes y guapas que sostenían pompones de colores, charlando y gritando algo. En el coche deportivo rojo, Gary iba sentado al volante, con una mano en el volante y la otra sujetando sus gafas de sol. Una chica guapa iba sentada en el asiento del copiloto, sonriendo y saludándolo con la mano. Gary se bajó las gafas de sol, dejando al descubierto sus característicos ojos, se peinó y le dedicó a Ash una sonrisa triunfal. «Ash, yo doy el primer paso. No te quedes muy atrás». Hizo una pausa, y su sonrisa se volvió aún más arrogante. «Cuando te quedes muy atrás para entonces, ni siquiera tendrás un lugar donde llorar a lágrima viva».
Ash observaba la escena, con un leve temblor en los labios. Ese coche deportivo rojo, esas gafas de sol, esa fila de animadas. Este era realmente el auténtico Gary de sus inicios. ¿Piensas viajar así? Preguntó Ash sin poder evitarlo. ¿Qué? ¿Celoso? Gary claramente no entendió lo que quería decir y se puso aún más engreído. Ash guardó silencio por un segundo. Olvídalo, lo que quieras. No se molestó en decir nada más. El Gary de entonces estaba en su peor momento, arrogante y sin escuchar a nadie. Cuando tropezara en la conferencia de la meseta índigo en el futuro, comprendería, naturalmente, que un viaje no depende de coches deportivos ni de animadoras. Me voy ahora. Tras terminar de hablar, Ash no pronunció más palabras y se dio la vuelta para marcharse. Pikachu se mantenía firmemente sobre su hombro, con la cola balanceándose suavemente. Capítulo 17. Noche de tormenta, aterrizaje de Spearow. Ash emprendió oficialmente su viaje como entrenador. Naturalmente, la primera parada fue Ciudad Viridian. Al salir de Pueblo Paleta con Pikachu y adentrarse en el bosque, estaba bastante familiarizado con esos bosques. El profesor Oak los había traído aquí durante un campamento de verano hace 3 años, y más tarde, solía volver solo para jugar con el Butterfree y el Magikarp dorado. En la Ruta 1, Ash caminaba mientras reflexionaba sobre qué hacer a continuación. En realidad, por lo que él sabía, había muchos gimnasios en la región de Kanto, muchos más que los 8 que se mostraron en el anime. Sin embargo, no quería desviarse de su camino. Después de pensarlo un poco, decidió desafiarlos uno por uno según la historia original, siendo el primero, naturalmente, el gimnasio Peuter. Conocía a Brock demasiado bien. Sus Pokémon eran una combinación de tipo tierra y tipo roca. Pikachu era de tipo eléctrico, lo cual era completamente contrarrestado por los Pokémon de tipo tierra. El tipo agua Magikarp tenía ventaja de tipo sobre los Pokémon de Brock, pero, por desgracia, solo conoció a salpicadura y placaje, sin ningún ataque decente de tipo agua. Además, era poco realista esperar que Magikarp evolucionara de Gyarados a corto plazo. Ash tocó la Pokéball que llevaba en la cintura, mientras un plan se formaba en su mente. Para enfrentarse al gimnasio Peuter, si bien se consideraba la posibilidad de capturar otros Pokémon salvajes, la atención debía centrarse en Pikachu. Una vez tomada su decisión, Ash no tenía prisa por llevar a Pikachu a entrenar. Recordó que en el anime había una tormenta esa noche. No quería empaparse como una rata ahogada, así que era más seguro encontrar primero un lugar adecuado para acampar en lo profundo del bosque. Se acercaba la tarde y ya casi se oscurecía. Ash y Pikachu finalmente encontraron un lugar cerca de un río donde el terreno era llano y la vista era relativamente despejada. Alzó la vista hacia el cielo. Estaba gris y ya bastante sombrío. Detengámonos aquí, Pikachu. Ash dejó su mochila y rápidamente montó la tienda con Pikachu. Un año de experiencia en la naturaleza había hecho que sus movimientos eran ágiles, y la tienda quedó lista enseguida. Justo cuando la tienda de campaña estaba montada, Ash tenía la intención de llevar a Pikachu cerca para entrenarlo un rato, pero tras dar solo unos pasos, empezó a caer una ligera llovizna del cielo. Está lloviendo muy pronto, indefensos, el niño y su mascota no tuvieron más remedio que regresar a la tienda de campaña. La lluvia se intensificó y el viento fue arreciando gradualmente, haciendo que la tela de la tienda ondeara y se rompiera. El sonido de las gotas de lluvia al golpear la lona era tan denso como el redoble de un tambor. El mundo exterior parecía consistir únicamente en el sonido del agua. Dentro de la tienda, Ash estaba sentado con las piernas cruzadas sobre su saco de dormir, con los ojos cerrados, meditando para cultivar su poder de vínculo. Pikachu se acurrucó a un lado, con la cola metida en una bola, bostezando. Ayuda. Que alguien me salve. En ese preciso instante, un grito resonó repentinamente desde la dirección del bosque. Ash abrió los ojos de golpe. ¿De dónde viene la voz de esa chica? Escuchaba con atención. Los gritos se acercaban, mezclados con el sonido de las ruedas de las bicicletas chirriando en el barro y un coro de agudos graznidos de pájaros. Pikachu, vamos a echar un vistazo. El niño y su mascota abrieron la solapa de la tienda y salieron a la fuerte lluvia. A través de la cortina de lluvia, una figura en bicicleta salió a toda velocidad del bosque. Era una chica elegantemente vestida, con un top corto de color amarillo pálido y pantalones cortos vaqueros, y su pelo corto de color naranja ondeaba al viento y la lluvia.
En ese momento, su carita estaba llena de pánico mientras su bicicleta se tambaleaba peligrosamente por el sendero fangoso del bosque, a punto de caer varias veces. Las pupilas de Ash se contrajeron. Misty. La reconocimiento al instante. Era Misty, una de las protagonistas de la serie original del anime. Pero antes de que pudiera sentir alguna sorpresa agradable, una serie de gritos rápidos y agudos surgieron del bosque detrás de la niña. Lanza decenas de sombras oscuras salieron disparadas de las copas de los árboles, batiendo las alas frenéticamente bajo la lluvia. Campamento Sparrow. Todas esas sombras eran Sparrow, persiguiendo a Misty en un denso y oscuro enjambre. Sus ojos brillaban con una luz roja feroz, y sus afilados picos estaban abiertos, emitiendo chillidos ensordecedores. Estaban claramente furiosos al extremo. La expresión de Ash se tornó sombría. Entonces, un grito aún más agudo provino de lo alto. El sonido era varias veces más agudo que el de un Sparrow común, y transmitía una sensación de presión. Al instante siguiente, auge. Un rayo de luz dorada cayó del cielo sin previo aviso, estrellándose contra el suelo no muy lejos de la bicicleta de Misty. Y perreyó. La onda expansiva de la explosión lanzó lodo y agua por todas partes. La bicicleta de Misty perdió el control debido a la explosión, y tanto ella como la bicicleta salieron despedidas del camino cuesta abajo, volando directamente hacia el campamento de Ash. ¡Oh, no! Sin pensarlo dos veces, Ash se lanzó hacia adelante deslizándose, abriendo los brazos para atrapar a la chica que caía desde el aire. Ruido sordo. Ambos cayeron al suelo. Ash actuó como un amortiguador, su espalda golpeó el barro húmedo y blando mientras se deslizaba una corta distancia. ¿Eh? ¿Por qué no duele nada? Misty mantuvo los ojos fuertemente cerrados, con el cuerpo rígido, mientras yacía encima de Ash, esperando a que llegara el dolor. Pero tras esperar varios segundos, el dolor esperado no llegó. Abrió los ojos con cautela. En lugar del suelo embarazoso, vio el rostro de un niño. Su pelo corto y negro estaba mojado por la lluvia y pegado a la frente. Sus rasgos aún conservaban un atisbo de inocencia juvenil, pero sus ojos eran claros y brillantes. En ese momento, apretaba los dientes, y su expresión denotaba dolor. Ash tosió dos veces y forzó una sonrisa. Conmigo como tu cojín, claro que no duele. Solo entonces Misty se dio cuenta de que estaba en brazos de un chico desconocido. Su rostro se sonrojó al instante y se incorporó rápidamente. Lo siento. ¿Estás bien? Intentó ponerse de pie a duras penas, pero tropezó con sus propios pies y estuvo a punto de caerse de nuevo. Ash se incorporó y se frotó la espalda dolorida, agradeciendo en secreto que sus 3 años de entrenamiento no hubieran sido en vano. De lo contrario, con su físico de Super Payetón, habría resultado gravemente herido. Sparrow gritos rápidos interrumpieron su breve respiro. Ash alzó la vista y vio que la bandada de Sparrow había llegado al borde del campamento, posados oscuramente en las ramas y en el aire, con sus ojos carmesí fijos en ellos. Lo más peligroso era la figura que se alzaba en lo alto del cielo. Un Sparrow varias veces más grande que un Sparrow común. Su envergadura superaba el ancho de una persona, y su mirada era feroz y fría. Su pico aún conservaba el calor residual del hiperrayo mientras evaluaba fríamente al niño y a su mascota que se encontraban debajo. Déjenme ahuyentarlos primero. Ash levantó a Misty y se colocó frente a ella, con la mirada fija en la bandada de Sparrow que tenían delante. Pikachu, usa Impact Trueno. Farpikachu. Pikachu saltó por los aires, y los sacos eléctricos de sus mejillas se estallaron con una deslumbrante electricidad dorada. Retumbar. El ataque trueno se intensificó enormemente bajo la lluvia. Arcos dorados de electricidad atravesaron la cortina de lluvia, cubriendo instantáneamente a todos los Sparrow que se encontraban delante. El agua era el mejor conductor, y la electricidad saltaba y se propagaba por la bandada de Sparrow a lo largo de las gotas de lluvia, crepitando y chisporroteando. Lanza. Los Sparrow alcanzados por el trueno lanzaron chillidos estridentes, sus plumas se erizaron mientras revoloteaban hacia atrás en retirada. Los Pokémon de tipo volador ya eran vulnerables a los ataques eléctricos, y al haber estado bajo la lluvia durante todo el trayecto, sus plumas estaban empapadas, duplicando así la conductividad. La potencia de este ataque superó con creces lo normal.
La bandada de Spearows retrocedió a causa de la electricidad, dispersándose hacia los lados y sin atreverse a acercarse de nuevo imprudentemente. Desde lo alto, el Fearow que acababa de usar hiperrayo descendió lentamente. Su cuerpo aún se encontraba en estado de recarga posterior al ataque, incapaz de atacar de inmediato, pero sus feroces ojos estaban fijos en Ash y Pikachu. Miró a la bandada de Spearow que había sido repelida por el impactrueno, luego a Pikachu, absteniéndose de hacer algún movimiento. Ash captó con claridad la vacilación en los ojos de Fearow. Evidentemente, el impactrueno de Pikachu lo había puesto en guardia. Intimidar a los débiles y temer a los fuertes. Los estaba poniendo a prueba. Ash frunció ligeramente el ceño. No había provocado a ningún Spearow en su camino y pensó que podría evitar el giro argumental del anime en el que una bandada de Spearow lo asedia. No esperaba que Misty guiara a la bandada hasta su campamento. Y esta vez, no era solo Spearow. Incluso un Fearow se había unido a la contienda. Capítulo 18. Tomando prestado el trueno, Pikachu muestra su poder divino al observar la bandada de Spearow en el cielo. El rostro de Ash se ensombreció mientras le preguntaba en voz baja al Pikachu que tenía delante. Esta batalla podría ser peligrosa. ¿Tienes miedo? A pesar de estar en desventaja numérica, no tenía intención de huir. La lluvia caía a cántaros. Si salieran de la tienda de campaña, tendrían que soportar la lluvia toda la noche. En medio de la tormenta, él y Pikachu no estaban sin una oportunidad. Una tenue luz dorada iluminó gradualmente los ojos de Ash. Al percibir sus pensamientos internos, la mirada de Pikachu se volvió inmediatamente resuelta. Infló su pequeño pecho, los arcos eléctricos en sus mejillas crepitaron mientras dejaba escapar un gruñido nítido y potente. Pica tilde no había ni rastro de retirada en su voz. En medio de la cortina de lluvia que los seguían, Misty observó la figura que tenía delante, que no era particularmente alta. Sin darse cuenta, quedó hipnotizada. La lluvia goteaba por el cabello del muchacho, pero su espalda permanecía erguida como una tabla. Miedo tilde un grito agudo rompió el silencio de la lluvia. En lo alto del cielo, el Fearow abrió su pico y dio una orden. Los Spearow que sobrevolaban la zona parecieron oír un cuerno de ataque. Se lanzaron en picado uno tras otro, una masa oscura que se abalanzaba sobre el campamento. Descarga, Pikachu. Ash liberó su poder de vínculos sin reservas. El brillo dorado en sus ojos se intensificó como nunca antes. Esa fuerza invisible se conectó instantáneamente con Pikachu, estimulando al máximo los sacos eléctricos de sus mejillas. Pikachu, una deslumbrante luz eléctrica dorada brotó de todo el cuerpo de Pikachu. Bajo la amplificación del poder de enlace, el poder de descarga aumentó exponencialmente. Arcos eléctricos dorados saltaban y se entrelazaban salvajemente bajo la lluvia, creando con fuerza el efecto visual de un trueno. Innumerables serpientes eléctricas salieron disparadas de Pikachu, extendiéndose sin control bajo la lluvia e iluminando todo el campamento con la misma intensidad que si fuera de día. Los Spearow que cargaban al frente fueron engullidos por la luz eléctrica. Cayeron al suelo con gritos lastimeros, sus cuerpos carbonizados y sus plumas emitiendo humo verde. Los Spearow que estaban detrás de ellos se asustaron y huyeron en todas direcciones, batiendo sus alas mientras se retiraban detrás del Fearow, sin atreverse ya a cargar hacia adelante. El olor a quemado impregnaba el aire, y el agua de lluvia se mezclaba con la violenta energía elemental del rayo. Incluso el aire parecía estar cargado de electricidad estática, provocando un ligero cosquilleo en la piel. Un atisbo de cautela brilló en los ojos del Fearow en lo alto del cielo, y sus alas se plegaron instintivamente un poco. Este ataque consumió una cantidad significativa de la energía mental de Ash, haciendo que su rostro palideciera ligeramente, pero su mirada permaneció penetrante. Pikachu, impactrueno, persíguelos. Pica tilde una luz eléctrica parpadeaba alrededor de Pikachu mientras este lanzaba otra gruesa serpiente eléctrica dorada, que impactaba directamente contra el Fearow que se encontraba en lo alto del cielo. Con el apoyo de Bond Power, la fuerza de este ataque ya era comparable a la de un rayo. La luz eléctrica atravesó la lluvia con un estruendo crepitante. Las pupilas del Fearow se contrajeron. Batió violentamente sus alas para inclinarse hacia un lado, esquivándolo por poco. El trueno le rozó el ala, chamuscando algunas plumas que luego cayeron en espiral. Aquel impactrueno fallido no se disipó. En cambio, se elevó directamente hacia el cielo, resonando con las nubes de tormenta que se arremolinaban entre la oscuridad.
Una tenue luz dorada comenzaba a formarse dentro de la capa de nubes, como si respondiera al poder de Pikachu. El Fearow sintió la amenaza. Soltó un silbido agudo, plegó sus alas y se lanzó en picada a gran velocidad. Una luz blanca brotó de su pico mientras usaba el ataque taladro, acompañada por el sonido del aire rompiéndose mientras cargaba directamente contra el Pikachu que estaba debajo. Pikachu, calcula bien el momento y salta sobre su lomo. Ash ordenó fríamente. Las orejas de Pikachu se enderezaron. En el momento en que Fearow se lanzó en picada, usó sus 4 extremidades para impulsarse y saltar con fuerza. El pico del Fearow rozó su cola y se clavó en el barro, salpicando una gran cantidad de agua, mientras Pikachu aterrizaba con firmeza sobre el lomo del Fearow. El Fearow se asustó y sacudió su cuerpo violentamente, batiendo sus alas frenéticamente en un intento de quitarse a la pequeña criatura de encima. Pikachu, usa Impact Trueno. Pica tilde. Las 4 garras de Pikachu sujetaron con fuerza el cuello de Fearow, y los sacos eléctricos de sus mejillas se estallaron una vez más con una deslumbrante luz eléctrica. La potente corriente eléctrica se extiende por el cuerpo del Fearow. Sus plumas se erizaron y una luz eléctrica recorrió sus alas y su cola. El Fearow dejó escapar un chillido agudo, su cuerpo se balanceaba en el aire. El tipo eléctrico ya había contrarrestado al tipo volador, ni hablar bajo la lluvia, y ni hablar con un Impact Trueno amplificado por poder vínculo. Apenas logró estabilizarse, gritando mientras daba vueltas en el aire, tratando de deshacerse de Pikachu. Pikachu, intenta guiar el rayo y usa trueno. Mientras Ash daba la orden, una luz dorada parpadeaba en sus ojos mientras canalizaba la fuerza que le quedaba en el poder del vínculo. Pikachu abrazó con fuerza el cuello de Fearow y miró al cielo, dejando escapar un grito ensordecedor. La luz eléctrica que la rodeaba resonaba con los relámpagos en las nubes. Nubes oscuras se arremolinaban en el cielo mientras una luz dorada se gestaba y se concentraba en la capa de nubes. Auge. Un majestuoso rayo dorado cayó desde lo alto, sumergiendo por completa la forma del Fearow. La luz era tan deslumbrante que Misty tuvo que cerrar los ojos. Incluso desde la distancia, podía sentir el terror de aquel poder. En ese instante, la lluvia pareció detenerse, dejando en el aire solo el zumbido de la corriente eléctrica. Tan poderoso, este Pikachu. Misty se quedó atónita, con la boca abierta durante un buen rato. La increíblemente feroz bandada de Fearow y Spearow que la había perseguido a través de medio bosque era simplemente vulnerable ante este chico. Después de mucho tiempo. La luz eléctrica dorada se fue disipando gradualmente. Un enorme cráter había sido excavado en el suelo. En el fondo del cráter, el Fearow yacía allí con plumas carbonizadas y humo verde que emanaba de su cuerpo, su aura marchita y su vida o muerte desconocida. Pikachu saltó de su lomo y aterrizó en el suelo, jadeando con dificultad, pero parecía que aún le quedaban fuerzas. Aunque los arcos eléctricos en sus mejillas eran débiles, seguían parpadeando. Al ver esto, los Spearow que los rodeaban veían un profundo temor en sus ojos. Ya no se atrevieron a quedarse. Todos se dieron la vuelta y batieron sus alas, huyendo en todas direcciones y dejando atrás a su líder. En un abrir y cerrar de ojos, la zona alrededor del campamento quedó en silencio, dejando solo el sonido de la lluvia y el viento ocasional. Ash miró a la bandada de Spearow que huía, luego al Fearow inconsciente en el cráter, con una expresión de vacilación en el rostro. No es que le hubiera gustado especialmente este Fearow. El líder de un grupo de Pokémon salvajes como este podría tener cierta fuerza, pero su potencial estaba casi agotado y probablemente había desarrollado muchos malos hábitos durante sus batallas habituales. Para un entrenador, su valor de captura era bastante limitado. Sin embargo, el trueno de choque Pikachu, en esta ocasión, contaba con el doble impulso de la lluvia y su poder de vínculo. Las heridas de Fearow eran muy graves. Si lo dejaba allí, su vida correría peligro. Tras pensarlo un momento, Ash sacó una Pokéball vacía de su cintura. Suir. La Pokéball trazó un arco en el aire, impactando con precisión a Fearow y atrayéndolo hacia adentro. La bola roja y blanca aterrizó en el barro, se sacudió un par de veces y, con un sonido metálico, quedó inmóvil. Captura exitosa. Ash se acercó, cogió la Pokéball, la sopesó en su mano y se la volvió a poner en la cintura. Cuando llegaran al siguiente pueblo, enviaría a este Fearow de vuelta a Pueblo Paleta. Sería útil para custodiar el Instituto de Investigación del Profesor Oak. Capítulo 19.
Devuélveme el dinero de la bicicleta, favorabilidad. Así que Fearow fue capturado así sin más. En ese momento, Misty aún estaba algo aturdida. Originalmente pensó que estaban perdidos, incluso imaginando luchar contra la bandada de Spearow junto al chico que tenía delante. No esperaba que él pudiera controlar a Pikachu y, juntos, ahuyentar a tantos oponentes. Fue pura suerte, respondió Ash con naturalidad, inclinándose mientras se preparaba para llevar a Pikachu de vuelta a la tienda. La lluvia se estaba intensificando. ¡Ay, mi bicicleta! Justo cuando se dio la vuelta, un grito resonó a sus espaldas, haciendo que los hombros de Ash se estremecieran de sorpresa. ¿Qué te pasa? Estás muy nervioso. Ash siguió la mirada de Misty y vio un trozo de hierro carbonizado tirado en el suelo. Apenas pudo distinguir la silueta de una bicicleta, pero Thundershock la había vuelto irreconocible. Ash se rascó la cabeza, sintiéndose un poco culpable. Esto, fue un accidente. Mi bicicleta, la voz de Misty denotaba un ligero sollozo. Devuélveme mi bicicleta. Ash miró a Pikachu, que estaba sobre su hombro. Pikachu ladeó la cabeza, sacó su lengüita y dibujó círculos delante de su pecho con sus bracitos cortos. Pica pica tilde tilde fue una actuación completa de hacerse la linda y hacerse la tonta. Ash se agachó y le acarició la cabecita, con tono de impotencia. Pikachu, recuerda apuntar mejor cuando ataques en el futuro. Pica pi tilde tilde Pikachu parpadeó y gritó aún más alegremente. ¿Ese es el problema? Misty se abalanzó furiosa. Me rompiste la bicicleta, tienes que compensarme. ¿Por qué te pones tan irracional? Ash se puso de pie, frunciendo el ceño. Acabo de salvarte la vida, ¿no? ¿Quién te pidió que me salvaras? Misty apartó la cara y dijo con terquedad. Aunque no hubieras intervenido, podría haber escapado de la persecución de esos Spearow. ¿Eh? Te estaban persiguiendo y pidiendo ayuda a gritos, ¿y sigues haciéndote el duro? Yo, no estoy hablando con dureza. Eso fue una retirada estratégica. Los dos discutieron acaloradamente bajo la lluvia. No es que Misty fuera desagradecida, sino que la bicicleta le había costado mucho dinero. Se había convertido en un montón de chatarra después de solo unos días de uso, y se sintió realmente indignada. Además, la actitud despreocupada de Ash, como si romper la bicicleta fuera de lo más normal del mundo, la enfureció aún más. Ash tampoco lo entendía. Acababa de salvar a alguien, solo para que lo persiguieran exigiéndole una compensación. ¿Qué lógica tenía eso? Una persona y su Pokémon se ahuyentaron a una bandada de Spearow y aún así los regañaron. Pikachu miró alternativamente a los dos, rascándose la cabeza con ansiedad. Pica 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 pi. Dejen de pelear, dejen de pelear. Retumbar. Un trueno repentino resonó y una serpiente dorada de electricidad tocando el bosque que tenían al lado, un rugido ensordecedor llenó sus oídos. ¡Guau! Misty tembló de miedo y, de forma inconsciente, se lanzó hacia adelante, cayendo directamente en los brazos de Ash. Los truenos rugieron y los relámpagos iluminaron el cielo. Se acurrucó frente a Ash, agarrando con fuerza el dobladillo de su ropa, con el rostro hundido en su pecho y todo su cuerpo temblando ligeramente. Unos segundos después, el trueno se fue desvaneciendo gradualmente. Solo entonces Misty se dio cuenta de que estaba pegada al pecho de un desconocido. Sintió que las mejillas le ardían al instante, así que se soltó rápidamente, retrocedió 2 pasos y se dio la vuelta. Chapoteo. La lluvia no daba señales de amainar. El cielo estaba cubierto de nubes de tormenta, y los relámpagos visibles se formaban y giraban entre ellas, listos para caer de nuevo en cualquier momento. Ash miró la espalda empapada de Misty y su actitud se suavizó. ¿Quieres entrar en la tienda para resguardarte de la lluvia? Te vas a enfermar si te quedas aquí fuera. Misty se quedó de espaldas a él y no respondió de inmediato. Bajó la cabeza, con las puntas de las orejas rojas como un tomate. Esos 2 encuentros cercanos y consecutivos la habían dejado hecha un lío, y aquel sentimiento de resentimiento había desaparecido hacía tiempo. Gracias. Su voz era muy débil, tan débil que casi quedó ahogada por el sonido de la lluvia. Ash levantó la solapa de la tienda, dejó que Pikachu saltara primero y luego se hizo a un lado para dejar espacio. Misty bajó la cabeza y se metió en la tienda, con movimientos algo rígidos. La tienda de campaña no era grande. Con 2 personas y un Pikachu, el espacio era justo el suficiente.
El sonido de la lluvia afuera se amortiguaba, dejando solo un repiqueteo, lo que hacía que el interior pareciera aún más silencioso. Ash sacó 2 toallas secas de su mochila, se quedó con una y le dio la otra a Misty. Gracias, dijo Misty, tomando la toalla, tras un instante de vacilación, añadió. Lo siento. Actué impulsivamente y dije esas cosas. No pasa nada, dijo Ash, agitando la mano mientras se secaba el pelo con la toalla. La verdad es que no estaba prestando atención a la bicicleta. No te lo tomes a mal. Misty abrió la boca, queriendo decir algo, pero al ver que Ash ya había bajado la cabeza para ayudar a secar a Pikachu, se tragó sus palabras. Secó el pelo en silencio con la toalla y examinó disimuladamente la tienda de campaña. Aunque la tienda no era grande, estaba bien organizada. Un saco de dormir estaba extendido al fondo, la mochila apoyada contra la pared de la tienda y un pequeño termo a su lado. En un rincón había una linterna portátil de camping que emitía un cálido resplandor amarillo, lo que hacía que toda la tienda pareciera acogedora y tranquila. Me llamo Misty, soy de Ciudad Celeste, dijo de repente. Ash levantó la vista, sorprendido por un momento, y luego escuchó. Soy Ash, de Pueblo Paleta. Pueblo Paleta, repitió Misty pensativa. ¿El Pueblo Paleta donde vive el profesor Oak? Así es. La mirada de Misty se posó en Pikachu, que estaba recostado en el regazo de Ash, con una expresión de satisfacción mientras él lo secaba. No pude evitar preguntar. Ash, ¿no vas a guardar a Pikachu en su Pokéball? Claramente sería mucho más fácil simplemente devolver el Pokémon a su Pokébola, así que ¿por qué molestarse en secarlo poco a poco? Ash no detuvo sus movimientos y sonoro. Porque a mi Pikachu no le gusta quedarse en su Pokéball. ¿No te gusta quedarte en una Pokéball? Misty estaba un poco sorprendida. Sí. Ash envolvió las orejas de Pikachu con la toalla y las frotó suavemente. No le gusta la sensación de estar encerrado en una Pokéball, así que le prometí que mientras no quiera, no lo meteré en su Pokéball. Pica pica tilde Pikachu entrecerró los ojos y dejó escapar un grito de satisfacción. Al presenciar esta escena, una oleada de calidez inundó repentinamente el corazón de Misty. Este chico llamado Ash realmente quería mucho a sus Pokémon. Recordó la batalla fuera de la tienda. Enfrentándose a tantos Spearow y a ese feroz Fearow, claramente podría haber huido con Pikachu, pero no lo hizo. Decidió afrontar el desafío de frente, confiando en sus Pokémon, y a cambio se ganó la confianza de sus Pokémon. Misty bajó la cabeza, y las comisuras de sus labios se curvaron inconscientemente. Capítulo 20. Al arco iris dentro de la tienda, el sonido de la lluvia repiqueteaba rítmicamente contra la lancia. Sacó comida de su mochila. Primero vertió la comida para Pokémon en un recipiente pequeño y lo colocó frente a Pikachu. Pikachu se inclinó de inmediato y comenzó a comer con entusiasmo, haciendo ruidos al masticar. Luego se sacaron varios trozos de galletas prensadas, se quedó con 2 y le dio el resto a Misty. Viajar por el mundo Pokémon a menudo implica diversas situaciones inesperadas, por lo que la industria de alimentos de emergencia está bastante avanzada. Una sola pieza de esta galleta comprimida bastaba para saciar el hambre de un hombre adulto, aunque el sabor dejaba mucho que desear. Estaba seca y daba la sensación de masticar cartón. Misty lo cogió y le dio un mordisco, frunciendo ligeramente el ceño, pero no dijo nada y se lo terminó a pequeños mordiscos. Tras comer, la lluvia no daba señales de amanar. Al contrario, el repiqueteo se hizo aún más denso. Acostémonos temprano. Mañana todavía nos queda un largo camino por recorrer. Dijo Ash mientras extendía su saco de dormir y se acostaba de lado. Pica tilde Pikachu terminó el último bocado, dejó escapar un bostezo, se acurrucó junto a Ash y se hizo una bola. Misty ascendió y se acurrucó en un rincón de la tienda, quedándose tumbada de espaldas a él. La tienda quedó en silencio, dejando solo el sonido de la lluvia y la respiración de las dos personas. Al fin y al cabo, era la primera vez que Misty se alojaba en una tienda de campaña con un chico, así que, inevitablemente, estaba un poco nervioso. Aunque este chico parecía tener la misma edad que ella, y había parecido muy confiable cuando lucharon codo con codo hace un momento, seguía siendo un niño. Misty se acurrucó formando una bola aún más pequeña, con los ojos bien abiertos, mirando fijamente las manchas de agua en la pared de la tienda. Pasó media hora. Se giró con cuidado y echó un vistazo. Ash estaba recostado de lado, mirando a Pikachu, respirando con calma.
Ya se había quedado dormido, y el tenue resplandor amarillo de la lámpara de camping se reflejaba en su rostro. Se veía muy tranquilo mientras dormía. Pikachu estaba tumbado junto a su almohada, con la cola enroscada, durmiendo profundamente. Misty dejó escapar un suspiro de alivio, y sus hombros tensos se relajaron. Tras haber sido perseguida por Spearow durante todo el día, estaba realmente agotada. Tras encontrar una posición cómoda para tumbarse, cerró los ojos, escuchó la lluvia y su conciencia se fue desvaneciendo gradualmente. Justo cuando el cielo comenzaba a aclararse al día siguiente, un grito de sorpresa resonó en el campamento, rompiendo el silencio del amanecer. ¡Ah! Ash se sobresaltó con el grito y abrió los ojos de golpe. Al girar la cabeza, vio a Misty alejándose de él con una expresión de extrema vergüenza. Tenía la cara tan roja como una manzana madura, y estaba acurrucada en un rincón de la tienda, con las manos agarrando con fuerza el cuello de la camisa. Ash bajó la mirada y vio que tenía el brazo izquierdo entumecido, claramente por haberle servido de almohada toda la noche, mientras que del lado de Misty, sus largas y rubias piernas se habían separado de su cintura. La escena fue en su momento muy incómoda. Misty señaló a Ash, con los dedos temblando y la cara enrojecida, enfadada y molesta a la vez. Por lo general, tenía la costumbre de dormir con un muñeco de peluche en casa. Viendo la situación de hace un momento, probablemente había confundido a Ash con un muñeco. Ash se frotó el brazo entumecido, con expresión inocente. No me pueden culpar, ¿verdad? No me moví de mi sitio para nada. Pi. Pikachu se despertó, frotándose los ojos soñolientos y mirando con curiosidad de uno a otro. Misty abrió la boca, queriendo decir algo pero incapaz de hacerlo, y finalmente soltó. Esto fue un accidente. Tras decir eso, se levantó rápidamente, descorrió la solapa de la tienda y salió a toda prisa, con movimientos tan veloces como si estuviera huyendo. Ash y Pikachu se miraron. Pikachu ladeó la cabeza. Ash se encogió de hombros. No me mires, yo tampoco sé qué está pasando. Tras la incomodidad de la mañana, Misty estaba claramente nerviosa al encontrarse con Ash. No se atrevió a levantar la vista al tomar el desayuno de la mano de Ash, mantuvo la distancia mientras hacía las maletas, e incluso su paso al caminar era algo apresurado. Ash, por otro lado, estaba muy tranquilo. Recogió la tienda de campaña y preparó el desayuno como debía, como si nada hubiera pasado. Pikachu se posó en su hombro, mirando de vez en cuando a Misty y luego a Ash, con una expresión que decía: ustedes, los humanos, son tan complicados. Después del desayuno, el cielo se había despejado por completo. En algún momento la lluvia había cesado. El sol asomó entre las nubes y sus rayos dorados se derramaron sobre las hojas húmedas, haciéndolas brillar. El aire estaba impregnado del fresco aroma a tierra y hierba. El mundo entero parecía haber sido limpiado, brillando intensamente. Ash, mira. Es un arco iris. De repente, Misty le dio una palmadita en el hombro a Ash con entusiasmo, y su voz rebosaba de la alegría propia de las chicas jóvenes. Ash levantó la vista instintivamente. Un arco iris de 7 colores se extendía por el cielo, descendiendo desde los huecos entre las nubes para formar un arco gigante. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Cada color era increíblemente puro, como si alguien los hubiera pintado cuidadosamente en el cielo con un pincel. Ash miraba fijamente, algo hipnotizado. Justo en ese momento, en el lugar donde salió el sol por primera vez, al final del arco iris, apareció una figura. La figura estaba envuelta en una luz de arco iris, volando lentamente desde lejos a paso firme, con una postura elegante y serena. Batía sus alas, y cada pluma emitía un tenue resplandor que brillaba con colores oníricos bajo la luz del sol. Los ojos de Misty se abrieron de par en par al instante, sus labios se entreabrieron ligeramente mientras murmuraba. Tan hermosa, instintivamente dio 2 pasos hacia adelante, inclinando la cabeza hacia atrás, con la mirada fija en la figura, aturdida. ¿Podría ser un Pokémon? Nunca antes había visto un Pokémon tan hermoso. Ash no habló. Se quedó mirando la figura en el cielo envuelta en luz de arco iris, con las pupilas ligeramente contraídas. El arco de esas alas, ese cuello esbelto, la luz que emana de esas plumas de la cola. Susurró el nombre en voz baja, como si temiera perturbar algo. Un Pokémon legendario. Un dios que representa el renacimiento y la renovación.
Su mito circula principalmente en la región de Johto. Debido a la codicia humana, no ha aparecido ante los humanos durante muchos años. Se dice que posee el poder de otorgar vida y controlar el milagro de la resurrección. Cuando Ash la vio en la televisión en su vida anterior, solo pensó que estaba bien dibujada, pero no era ni de lejos tan impresionante como lo es ahora. Vista desde la distancia, la figura parecía envuelta en una luz de arco iris. Cada pluma parecía respirar, y el resplandor que la rodeaba no parecía un reflejo de la luz del sol, sino más bien la vida misma emanando desde su interior. Su presencia era extraordinaria. No una sensación de presión, sino una solemnidad indescriptible. Ash salió rápidamente de su breve sorpresa. Respiró hondo, y un tenue brillo dorado se destelló en sus ojos. Bond Power fue liberado silenciosamente, extendiéndose hacia la figura que se aproximaba en el cielo. Estaba intentando saludarlo. En el cielo, la trayectoria de vuelo de Ono se detuvo brevemente. Su mirada se dirige hacia abajo, esos ojos profundos que atravesaban la luz del arco iris hasta posarse en el joven que lo miraba. En esos ojos había sorpresa, curiosidad y un atisbo de... Un suave clamor provino de lo alto. No era estridente ni fuerte, pero llegó a los oídos de Ash con claridad, como el eco del viento a través de un valle o el tañido de la campana de un templo lejano. Oyo batió suavemente sus alas y se elevó por encima de la cabeza del niño. En el preciso instante en que pasó, una tenue luz de arco iris descendió del cielo, girando lentamente como una pluma mecida por la brisa, aterrizando infaliblemente hacia Ash. Esto es, Ash extendiendo la mano instintivamente. La esfera de luz cayó en su palma, sintiéndose cálida al tacto, como si sostuviera un trozo de jade calentado por el sol. La luz se fue disipando gradualmente. Una pluma reposaba tranquilamente en la palma de su mano. La pluma no era grande, pero emitía una tenue luz iridiscente. Desde la base hasta la punta, cada color fluía lentamente, como si tuviera vida propia. La superficie de la pluma era delicada y suave, y se podía distinguir vagamente algunos dibujos finos, que grababan a una especie de escritura antigua. Misty se inclinó, con los ojos muy abiertos mientras miraba la pluma, incluso su respiración se volvió superficial. ¿Es esto, una pluma de ese Pokémon? Ash no respondió. Bajó la mirada hacia la pluma que sostenía en la palma de su mano, la luz del arco iris reflejándose en su rostro, cambiando y fluyendo. A lo lejos, la figura de Oya había desaparecido al final del arco iris, dejando solo un rastro tenue que se disipaba lentamente en el cielo.